Daniel Samper Pizano y Enrique Santos vuelven sobre su propia historia en Memorias Cruzadas, un libro publicado por Penguin Random House que reúne sus voces para recorrer, entre acuerdos y desacuerdos, la Colombia que les ha tocado vivir. Esta es la historia de una amistad que cumple más de medio siglo. ¿Usted se acuerda de mí cuando teníamos 5 años y compartimos salón de clases en segundo de Montessori del Gimnasio Moderno? Esa era la voz de Daniel Samper Pizano, que con esa pregunta breve empujó a Enrique Santos a regresar a ese primer instante, el momento preciso que quedó atrapado en esta imagen, antes de que esa amistad fuera casi una leyenda. Ustedes ven a Enrique, ese mal encarado que está ahí debajo de Isabelita. Ahí nos encontramos Enrique y yo en ese sitio. Y el resultado final es este. Los destinos de Daniel Samper y Enrique Santos se han cruzado muchas veces durante más de 70 años. Dos de las figuras más influyentes del periodismo colombiano, referentes indiscutibles del oficio y guía para generaciones enteras de lectores que por muchos años esperaron semanalmente y con una fidelidad voraz todas sus columnas. Con una mezcla poco común de irreverencia y disciplina sacudieron el periodismo de nuestro país en un momento clave, en medio del clima uniforme del Frente Nacional, donde la prensa estaba atada a lealtades partidistas. Sus voces rompieron la inercia y abrieron el espacio a otra manera de contar. Y logramos poco a poco ir ganando espacio e ir convenciendo al periódico de que lo que le convenía como medio de comunicación y con sus lectores era que hubiera distintas posiciones. E inclusive voy a saltar rápidamente algo que está en el libro. En un momento dado, Alberto Lleras Camargo, gran expresidente, gran escritor, etcétera, un dios para el tiempo y sus dueños, él empezó a escribir editoriales. Y entonces en un momento dado escribió y dijo: este periódico se está dando unos lujos absurdos, estoy citando como puedo. Entre otras, tener unos columnistas de rueda suelta que opinan por su cuenta. Y Enrique y yo les mandamos una carta y le enseñamos que era el liberalismo. Sí, ¿cómo así que usted es jefe liberal, pero que no haya otras opiniones? Ambos bogotanos, y hay que decirlo, provenientes del corazón de una de las élites más influyentes del país, llegaron el mismo día a la nómina de El Tiempo, el 1 de mayo de 1964. Fue Eduardo Santos quien los convocó a las filas del periodismo. A ellos, con algo de ironía, los bautizó como los arcángeles. Eduardo Santos era una persona muy austera, muy seria, muy fría incluso, pero muy perspicaz y con una visión política. Y él fue el que nos echó el ojo. Se dio cuenta cuando comenzamos con Daniel a escribir nuestras columnas en un periódico que era realmente totalmente oficialista. En esa época, comienzos de los 70, toda la prensa colombiana era uniforme, era gobiernista, épocas del Frente Nacional. Samper y Santos acaban de publicar Memorias Cruzadas, un libro en el que conversan y a veces discrepan sobre la Colombia que les ha tocado vivir, un ejercicio de memoria compartida de una amistad y de, en muchas ocasiones, una historia común. Los dos protagonistas de este libro impulsaron un cambio de fondo en la manera de hacer prensa en Colombia, transformaron el tono de las columnas de opinión, afinaron el rigor de la investigación y ayudaron a poner en el centro los temas que realmente importaban. Estamos a comienzos de los años 71, 72, en una época donde había mucha agitación política, sindical, popular en Colombia. Eran años muy movidos y todo ese movimiento social y popular no se veía reflejado en los grandes medios de comunicación. Realmente no tenía una salida, salvo los propios órganos que tenían esos movimientos, el Voz Proletaria del Partido Comunista y Bandera Roja del MOIR, y realmente unos órganos paramilitantes sin ninguna circulación, sin ningún criterio periodístico. Entonces había como ese vacío informativo que nos llevó a algunas personas que en esa época estábamos reflexionando sobre ese problema de falta de medios de comunicación para una sociedad que no se veía reflejada en los medios. El punto de quiebre de esta historia aparece con el proceso 8000, un episodio que desbordó la política y terminó atravesando lo personal.
La polémica por la financiación de la campaña presidencial de Ernesto Samper partió al país en dos y también marcó una distancia profunda entre Daniel Samper Pizano y Enrique Santos, que dejaron de hablarse durante años. Yo tomé una posición diciendo que había ahí un programa de responsabilidad que tenía que asumir el gobierno, la presidencia, que ha pasado un fenómeno que no se podía ignorar, y escribí pues muchas columnas, más de 60 columnas en torno del proceso 8000, lo cual obviamente creó fricciones con los Samper. Me separó de Daniel, que tenía otra concepción. Daniel pensaba que eso era una cosa muy manipulada por Estados Unidos, en fin. Y ahí tuvimos, digamos, puntos de vista discrepantes. Duramos distanciados varios años. La posición de Samper se mantuvo inalterable, respaldar a su hermano, el entonces presidente Ernesto Samper. Yo nunca dudé de que Ernesto era inocente en todo lo que se estaba fraguando y que había fuerzas muy grandes y muy poderosas y muy ocultas detrás de todo esto. Tuvimos varias conversaciones muy sinceras de hermanos con mi hermano Juan Francisco, con Ernesto, y salimos convencidos de que había algo que estaba pasando y que no era culpa de él. Yo leía que esas columnas horribles de Enrique, exageradas, es que fueron como 60, por ahí. Entonces, realmente me pareció que habían encontrado una buena manera de unirse para darle palo a una persona sin haber averiguado realmente si eso era verdad o mentira, porque yo estaba convencido de que era mentira y sigo convencido, y que la tal prueba reina que ya venía no iba a llegar ni llegó. Ya hace un rato me asomé, no ha venido todavía. Pero la reconciliación tardía y sin estridencias finalmente llegó. Recibí una llamada. Yo, pues Enrique es un tipo cordial y bien educado, por lo menos los hermanos lo son. ¿Cómo le va? ¿Qué pasa? A Enrique, sí, voy para Madrid, ¿Viene para Madrid? Sí, voy para Madrid. Digo, ¿are you coming here? Porque él no me entendía. Él es del Nuevo Granada, entonces no es fácil. Digo, sí, voy el jueves. Carne o pescado. Escogió pescado, maldito. Entonces dije, perfecto. El restaurante El Pescador, calle Ortega y hacer no sé qué cosas. Y allá nos encontramos, allá nos sentamos, siempre desconfiando. Después de la primera botella ya era mi mejor amigo. Enriquito, carajo, ¿cómo nos pasó esto por esos idiotas? En Memorias Cruzadas también resuenan los vallenatos de Rafael Escalona, la vida de Luis Carlos Galán y hasta las palabras de Gabriel García Márquez. En estas páginas se cruza lo vivido con lo recordado, una memoria íntima que termina entrelazándose con la de un país marcado por sus traumas, sus desigualdades y una historia hecha de rupturas y una forma terca y luminosa de seguir adelante.